Él eligió el mundo antes que a nosotros. No es una frase lanzada al azar ni una provocación mediática. Es una afirmación cargada de resignación, de duelo emocional y de una lucidez adquirida con los años. Una frase que no nace del rencor inmediato, sino de la distancia que solo el tiempo permite comprender. En el universo de las celebridades, donde el éxito suele confundirse con plenitud, pocas historias resultan tan incómodas como aquellas que revelan la fractura entre la imagen pública y la experiencia privada. La de Rob Reiner pertenece a esa categoría, no por escándalos, excesos o delitos, sino precisamente por lo contrario, por su aparente normalidad, por su impecable reputación, por haber encarnado durante décadas el modelo del artista comprometido, progresista, humano. Y sin embargo, para quienes compartieron su apellido desde la infancia, esa figura admirada por millones fue, ante todo, un hombre distante. Durante más de 40 años, Rob Reiner fue considerado una de las conciencias morales de Hollywood. Hijo de Carl Reiner, leyenda del entretenimiento estadounidense, creció rodeado de creatividad, talento y reconocimiento. Supo convertir ese legado en una carrera propia, marcada por películas que exaltan valores universales: la amistad, la lealtad, el amor, la justicia. En entrevistas, Reiner ha hablado de ética, de responsabilidad social, de la importancia de hacer lo correcto. Ha sido un rostro habitual del activismo político y cultural. Un hombre que parecía haber entendido el peso de la influencia pública. Ese relato fue aceptado sin fisuras por la industria y por el público, porque no había motivos para dudar de él. Pero el periodismo, cuando es honesto, no se limita a repetir relatos oficiales. Escucha los silencios, observa las grietas, y es precisamente ahí donde aparece una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el hombre que defiende la empatía en público no logra ejercerla en privado? Los hijos de Rob Reiner crecieron sin carencias materiales. Accedieron a educación de calidad, a entornos culturales estimulantes, a oportunidades vedadas para la mayoría. Desde fuera, su infancia podía parecer ideal. Pero la presencia física no garantiza la presencia emocional. Y según relatan personas cercanas al entorno familiar, la infancia de esos niños estuvo marcada por un patrón constante. El padre estaba, pero no del todo. Rodajes interminables. Reuniones aplazadas. Viajes constantes. Proyectos urgentes, que siempre tenían prioridad. No se trató de abandono clásico. No hubo negligencia evidente. Fue algo más sutil y, por ello, más difícil de nombrar. La sensación persistente de no ser lo primero. En la psicología familiar, este fenómeno es conocido como padre funcionalmente ausente. Un adulto que cumple con sus responsabilidades formales, pero que no logra generar un vínculo emocional estable y disponible. En Hollywood, el trabajo no es solo trabajo. Es vocación, identidad, misión y, en muchos casos, coartada. Cada ausencia tenía una explicación lógica. Es por la película. Es una oportunidad irrepetible. Lo hago por el futuro de la familia. Con el tiempo, esas explicaciones se convierten en dogma. Cuestionarlas parece ingratitud. ¿Cómo reprochar a un padre que lo dio todo para asegurar bienestar y prestigio? Pero el bienestar material no sustituye al emocional, y el prestigio no llena el vacío de una conversación pendiente, de una promesa incumplida, de una mirada que nunca llegó. Los hijos aprendieron pronto una lección silenciosa. El mundo exterior siempre era más importante. Quizá el aspecto más difícil de procesar para ellos fue el contraste entre las películas de su padre y la experiencia cotidiana. Reiner dirigió historias donde los personajes eligen estar juntos, defenderse, escucharse. Donde la amistad y el amor son refugio frente al caos del mundo. Historias que millones de personas adoptaron como referentes emocionales. Para sus hijos, esas películas eran un espejo cruel. El hombre que enseñaba al mundo la importancia de la cercanía emocional parecía incapaz de practicarla en casa. No por maldad, sino por elección. Porque eligió un escenario más grande.
un público más amplio, una validación más ruidosa. Ese contraste genera una herida particular, la de sentirse invisibles frente a la versión pública de quien debería haberlos visto primero. Durante años no hubo declaraciones públicas, no hubo reproches abiertos, no hubo titulares escandalosos. Y eso también dice mucho. El silencio de los hijos no fue consentimiento, fue protección. Hablar habría significado desafiar un relato profundamente arraigado. Y también exponerse al juicio público. ¿Cómo criticar a un hombre tan respetado sin parecer ingratos? En familias de alto perfil, el silencio suele ser una estrategia de supervivencia, una forma de preservar vínculos frágiles y evitar conflictos irreversibles. Pero el silencio no borra el dolor, solo lo posterga. Una frase recurrente entre quienes conocen la historia es esta: Él no nos abandonó, nos desplazó, no se fue. Simplemente puso otras cosas delante. Ese matiz es crucial, porque el desplazamiento duele de forma distinta. No permite cerrar el duelo con claridad. Mantiene viva la esperanza de que, algún día, la prioridad cambie. Pero ese día, según relatan fuentes cercanas, nunca llegó del todo. El éxito tiene costos que rara vez se mencionan en alfombras rojas o discursos de agradecimiento. Costos que no figuran en contratos ni premios. En este caso, el precio fue íntimo, familiar, silencioso. Mientras Rob Reiner acumulaba prestigio, influencia y reconocimiento global, sus hijos acumulaban preguntas sin respuesta, no sobre amor, sino sobre prioridad, sobre lugar, sobre pertenencia. Y con el tiempo, esas preguntas se transformaron en una certeza dolorosa. El mundo fue elegido antes que ellos. La infancia no desaparece cuando se llega a la adultez. Permanece, se transforma, se filtra en decisiones, miedos, relaciones y silencios. Y cuando una infancia estuvo marcada por la sensación de ser secundario, esa huella suele reaparecer con fuerza años después. Para los hijos de Rob Reiner, el paso del tiempo no cerró la herida, la volvió más clara, más comprensible y también más dolorosa, porque la distancia emocional que de niños no sabían nombrar, de adultos se volvió evidente. Habían crecido compitiendo con el mundo entero por la atención de su padre. En psicología familiar existe un patrón recurrente en hijos de padres extremadamente exitosos, el llamado síndrome del hijo invisible. No implica abandono físico ni violencia, sino algo más complejo y silencioso: la percepción constante de no ser visto en profundidad. Los hijos de Rob Reiner no carecieron de oportunidades, pero sí de validación emocional cotidiana, no de aplausos, sino de atención genuina, no de regalos, sino de presencia. Con el tiempo, esa carencia se traduce en preguntas persistentes. ¿Soy suficiente? ¿Tengo valor más allá de los logros? ¿Debo destacar para ser amado? Estas preguntas no suelen formularse en voz alta durante la infancia. Se internalizan, se convierten en creencias. Uno de los rasgos más dañinos de la ausencia emocional es su carácter ambiguo. El padre no dice «no te quiero». Dice «ahora no». Y ese «ahora» se extiende indefinidamente. Fuentes cercanas a la familia describen una dinámica repetida. Momentos prometidos que nunca se concretaban, conversaciones postergadas, celebraciones interrumpidas. El mensaje implícito era devastador. El amor existe, pero solo cuando el mundo lo permite. Muchos hijos que crecen en este contexto desarrollan una profunda dificultad para sentirse merecedores de atención sin condiciones. En la adultez, esto suele manifestarse en relaciones desequilibradas, miedo al abandono, o una necesidad constante de aprobación. Al llegar a la adultez, los hijos de figuras dominantes suelen enfrentar una bifurcación psicológica: repetir el modelo o huir de él. Algunos intentan emular el éxito del padre, con la esperanza inconsciente de ser finalmente reconocidos. Otros rechazan ese camino, buscando construir una identidad opuesta, aunque el conflicto interno persista.
En el caso de los hijos de Rainer, personas cercanas hablan de trayectorias marcadas por la ambivalencia, el deseo de destacar y al mismo tiempo, el cansancio de competir con una figura imposible de igualar. Porque competir con un padre famoso no es competir con un individuo, es competir con un mito. El apellido Rainer abre puertas, pero también impone una carga. En contextos profesionales y sociales, ser el hijo de genera expectativas automáticas, comparaciones inevitables y una presión constante por demostrar mérito propio. Sin una base emocional sólida, ese peso se vuelve doblemente difícil de sostener. Algunos allegados relatan que los hijos de Rob Reiner crecieron sintiendo que su identidad estaba siempre ligada a la de su padre, sin haber tenido el espacio emocional para construir la propia con tranquilidad. El resultado suele ser una lucha silenciosa entre gratitud y resentimiento, entre admiración y distancia. No hay un instante exacto en el que un hijo comprende que fue desplazado emocionalmente. Es un proceso gradual. A menudo ocurre al convertirse en padre o madre, o al observar dinámicas familiares ajenas. En esos momentos surge una pregunta incómoda. ¿Por qué yo no fui una prioridad? Esa pregunta no busca culpables inmediatos. Busca sentido. Busca cerrar un relato interno que durante años estuvo incompleto. Para los hijos de Rainer, ese despertar no llegó acompañado de confrontaciones públicas, sino de una comprensión amarga. Su padre no falló por incapacidad, sino por elección. Un fenómeno recurrente en estas historias es la transmisión del silencio. Hijos que crecieron sin ser escuchados tienden paradójicamente a callar su propio dolor, no porque no lo sientan, sino porque aprendieron que expresarlo no cambia nada. Este silencio no es pasividad, es una forma de adaptación, una manera de proteger lo poco que queda del vínculo. Pero también es una bomba de tiempo emocional. Con los años, la relación padre-hijos suele transformarse en una convivencia educada, funcional, pero emocionalmente superficial. Hay respeto, incluso cariño, pero no intimidad. En este punto, la herida ya no sangra. Se ha cicatrizado mal. Y duele de otra manera, como un recuerdo constante de lo que nunca fue. Algunos allegados describen encuentros familiares correctos, cordiales, pero carentes de profundidad. Conversaciones seguras, temas neutros, emociones contenidas. El vínculo sobrevive, pero no se renueva. Esta frase, atribuida a fuentes cercanas, resume el núcleo del conflicto. Nunca se trató de dinero ni de reconocimiento social. Se trató de presencia emocional. Mientras el mundo celebraba al Creador, los hijos aprendían a vivir sin el hombre. Y esa paradoja es la que convierte esta historia en algo más que un drama familiar. La convierte en un espejo cultural. El dolor de crecer siendo segundo no siempre se expresa en rabia. A menudo se manifiesta en una tristeza serena, madura, casi filosófica. Una tristeza que acepta lo ocurrido sin justificarlo. El foco se desplazará hacia el momento en que el silencio comienza a romperse, el conflicto entre la lealtad familiar y la necesidad de decir la verdad, y el impacto que esto tiene en la imagen pública de una figura intocable. El silencio no es infinito. Puede sostenerse durante años, incluso décadas, pero llega un momento en que se vuelve demasiado pesado para seguir cargándolo. No porque desaparezca el miedo, sino porque la necesidad de verdad empieza a superar a la lealtad. Para los hijos de Rob Reiner, ese momento no llegó como un estallido, sino como una erosión lenta. Una suma de recuerdos, decepciones y preguntas no resueltas que terminaron por exigir una respuesta. No necesariamente pública al principio, pero sí honesta consigo mismos. En las familias de figuras públicas, la lealtad no suele formularse explícitamente, se asume, se respira, se hereda. Hablar de los conflictos internos equivale muchas veces a traicionar no solo a una persona, sino a una imagen cuidadosamente construida durante años. Los hijos de Reiner crecieron entendiendo, sin que nadie se los dijera, que ciertos temas no se tocan.
que la privacidad del padre era sagrada, que su figura pública debía ser protegida. Ese mandato silencioso se convirtió en una carga emocional adicional. No solo había que gestionar el dolor, también había que ocultarlo. Según fuentes cercanas, las primeras grietas no aparecieron en entrevistas ni en medios, sino en conversaciones íntimas. Charlas entre hermanos, entre parejas, entre amigos de confianza. En esos espacios seguros comenzó a articularse una verdad compartida. Lo que sentimos no es ingratitud, es una herida real. Nombrar el dolor fue el primer acto de rebeldía. Porque poner palabras implica validar la experiencia propia, incluso cuando contradice el relato oficial. Uno de los mayores temores de los hijos de celebridades al hablar es el juicio público. El discurso social suele ser implacable. ¿De qué se quejan? Lo tuvieron todo. Otros darían lo que fuera por esa vida. Ese tipo de respuestas invalida el sufrimiento emocional y refuerza el silencio. Como si el privilegio material anulara el derecho a sentirse herido. En el caso de los hijos de Rainer, este miedo fue especialmente intenso. Criticar a un hombre percibido como bueno y progresista implicaba desafiar no solo a una persona, sino a un consenso cultural. Las historias familiares no suelen salir a la luz de forma abrupta. Se filtran. Aparecen en frases sueltas, en entrevistas indirectas, en testimonios de terceros. En este caso, el relato comenzó a circular de manera fragmentada. Comentarios de allegados, reconstrucciones periodísticas, análisis psicológicos de dinámicas familiares típicas en entornos de alta exigencia profesional. No hubo una acusación frontal. Hubo algo más sutil y, por ello, más potente. Una narrativa alternativa al mito. Toda figura pública vive de un equilibrio delicado entre lo que es y lo que representa. Cuando ese equilibrio se ve cuestionado, la reacción suele ser defensiva. Sin embargo, en este caso, no hubo desmentidos agresivos ni confrontaciones abiertas. La historia no atacaba directamente a Rainer como profesional ni como ciudadano. Lo interpelaba como padre, y ese terreno es mucho más incómodo, porque no se resuelve con premios, discursos o logros. La figura pública permanece intacta, pero el aura de coherencia se resquebraja. Fuentes cercanas sugieren que Rob Reiner no ignoró completamente el malestar de sus hijos. Hubo intentos de acercamiento, conversaciones tardías, gestos de conciliación. Pero el tiempo juega un papel cruel en estas historias. Lo que no se dio cuando era necesario no siempre puede repararse después. El reconocimiento tardío, aunque valioso, no borra años de distancia. Y para los hijos, aceptar ese límite fue parte del proceso de maduración emocional. Uno de los dilemas centrales fue cómo expresar el dolor sin convertirlo en un acto destructivo. No se trataba de vengarse ni de exponer al padre al escarnio público. Se trataba de reclamar una narrativa propia. En este sentido, la frase que da título a este artículo resume una postura madura y dolorosa a la vez. Él eligió el mundo antes que a nosotros. No es un insulto, no es una acusación legal, es una constatación emocional. Para el periodismo, historias como esta plantean un desafío ético. ¿Dónde termina el interés público y empieza el morbo? ¿Qué se puede contar sin invadir lo privado? La relevancia de este caso no reside en el conflicto familiar en sí, sino en lo que revela sobre una cultura que glorifica la entrega total al trabajo y minimiza sus consecuencias emocionales. No es solo la historia de una familia, es el reflejo de un modelo social. Romper el silencio no resolvió todos los conflictos, pero permitió algo fundamental: dejar de negarlos. Para los hijos de Rainer, aceptar públicamente, aunque sea de forma indirecta, que su experiencia no coincidió con la imagen idealizada, fue un acto de afirmación personal. La verdad no reparó el pasado, pero alivió el presente. La vejez no llega solo con arrugas o canas, llega, sobre todo, con balances. Cuando el horizonte del tiempo se acorta, las preguntas cambian.
Ya no se trata de qué más se puede conquistar, sino de qué quedó pendiente. Para figuras públicas como Rob Reiner, el paso a esta etapa vital tiene una particularidad incómoda. El éxito ya está asegurado, la obra está hecha, el reconocimiento es irreversible. Lo único que permanece abierto y vulnerable es el terreno íntimo. Con el paso de los años, incluso las carreras más brillantes pierden centralidad emocional. Los premios no consuelan, las ovaciones no acompañan en la noche, las películas, por influyentes que sean, no responden cuando surge la pregunta esencial. ¿Valió la pena? Personas cercanas a Reiner describen a un hombre consciente de su legado profesional, pero también cada vez más atento a las distancias familiares. No desde la culpa escandalosa, sino desde una inquietud silenciosa. El éxito, que durante décadas justificó ausencias, empieza a mostrar su límite. No compensa lo que no se vivió. Muchos padres no comprenden el impacto de sus decisiones hasta que ya no pueden modificarlas. La paternidad, en estos casos, se revisa tarde, cuando los hijos ya no necesitan guía, sino cierre. Para los hijos de Reiner, esta revisión tardía genera sentimientos contradictorios. Por un lado, hay reconocimiento del esfuerzo, del talento, de la entrega profesional del padre. Por otro, existe la certeza de que ciertas carencias no pueden repararse retroactivamente. El afecto tardío no reemplaza la presencia temprana. Según fuentes cercanas, con los años se produjeron intentos de diálogo más profundos. Conversaciones que en otro momento habrían sido fundacionales, pero que ahora resultan parciales. Hablar del pasado no equivale a haberlo vivido juntos. Estas charlas, aunque honestas, se ven condicionadas por una realidad irreversible. La infancia ya pasó, y con ella, la oportunidad de haber sido el padre que los hijos necesitaban entonces. Uno de los errores más comunes al abordar estas historias es confundir perdón con olvido o absolución. El perdón, cuando existe, no borra el daño, lo resignifica. Los hijos de figuras públicas a menudo se enfrentan a una presión implícita para perdonar, en nombre de la reconciliación. Pero el perdón auténtico no responde a exigencias externas. Es un proceso íntimo, lento y no siempre completo. En este caso, el perdón, si existe, convive con la memoria del desplazamiento emocional. No niega la herida, la reconoce. Con el paso del tiempo, los roles se invierten. El padre fuerte se vuelve frágil. El hombre ocupado se vuelve disponible. Pero esa disponibilidad llega cuando los hijos ya aprendieron a no necesitarla. Esta inversión genera una nueva forma de distancia. Ahora es el padre quien busca cercanía, y los hijos quienes miden hasta dónde pueden abrirse sin reabrir viejas heridas. La relación entra en una fase contenida, prudente, casi protocolaria. En este punto aparece una pregunta incómoda que rara vez se verbaliza. ¿Se puede ser un gran hombre público y un padre insuficiente al mismo tiempo? La respuesta, aunque incómoda, parece evidente. La grandeza pública no garantiza la intimidad, y el compromiso social no sustituye el compromiso emocional doméstico. Aceptar esta dualidad no destruye el legado profesional, pero lo humaniza, y eso, para algunos, resulta insoportable. La vejez no permite distracciones prolongadas. Cuando el ritmo disminuye, los recuerdos emergen con más fuerza. No solo los logros, sino las omisiones. Fuentes cercanas describen a un Reiner más introspectivo, menos discursivo, más consciente de los silencios familiares. No necesariamente arrepentido en el sentido dramático, pero sí confrontado con una verdad que ya no puede ignorar. El mundo ya lo eligió y lo recompensó. La pregunta es si él eligió lo suficiente a quienes estaban más cerca. Para los hijos, aceptar que no todo puede repararse es un acto de madurez dolorosa. Implica renunciar a la fantasía de una reconciliación perfecta y asumir una relación posible, aunque incompleta. No se trata de castigo, se trata de realismo emocional. El vínculo puede existir, pero ya no en los términos ideales que alguna vez imaginaron. Al final,
Esta historia no trata solo de un padre y sus hijos. Trata de una época, de una cultura que celebra el éxito total, la entrega absoluta al trabajo, la visibilidad permanente, y que rara vez se detiene a evaluar a quién deja atrás ese modelo. La frase que atraviesa este artículo, "Él eligió el mundo antes que a nosotros", resuena más allá del ámbito familiar. Es una síntesis brutal de una lógica contemporánea. La idea de que vivir para el reconocimiento público es una forma superior de realización, incluso cuando el costo es íntimo, silencioso e irreversible. Vivimos en una cultura que glorifica la hiperproductividad. Estar ocupado es sinónimo de valor. Decir, "no tengo tiempo", se interpreta como señal de importancia. La ausencia se justifica si está asociada a una causa mayor. En este contexto, la figura del padre o madre absorbidos por el trabajo no solo se tolera, se admira. El caso de Rob Reiner encaja perfectamente en este esquema. Su dedicación al cine, al activismo, a la vida pública fue celebrada como compromiso y vocación. Pocas veces se cuestionó el impacto doméstico de esa entrega. La ausencia emocional, cuando viene acompañada de prestigio, deja de verse como problema y pasa a considerarse sacrificio necesario. Uno de los rasgos más llamativos de esta historia es la madurez con la que los hijos afrontaron la situación. No hubo estallidos públicos ni denuncias estridentes. Hubo comprensión, paciencia, silencio. Pero esa comprensión tuvo un precio: la postergación de sus propias necesidades emocionales. Nuestra cultura enseña a los hijos de figuras exitosas a entender, a no molestar, a ser agradecidos. Rara vez se les concede el derecho a reclamar presencia, atención o prioridad. El resultado son adultos funcionales, educados, exitosos incluso, pero atravesados por una carencia difícil de nombrar. Existe una tendencia peligrosa a separar por completo al personaje público del individuo privado, como si el talento, el compromiso social o la obra artística compensaran automáticamente los déficits íntimos. Pero la responsabilidad emocional no desaparece con la fama. Al contrario, se vuelve más compleja. Las figuras públicas no son responsables solo de su legado profesional, sino también de las relaciones que construyen o descuidan en nombre de ese legado. Reconocer esta responsabilidad no implica cancelar ni demonizar, implica humanizar. Aceptar que el éxito no exime del impacto que se tiene sobre quienes dependen emocionalmente de uno. Para el periodismo, historias como esta cumplen una función esencial: romper la narrativa simplificada del éxito. Introducir matices, recordar que detrás de los íconos hay vínculos reales, con consecuencias reales. Contar esta historia no es un acto de morbo, sino de contextualización cultural. Permite cuestionar un modelo que muchos persiguen sin medir sus efectos colaterales. El periodismo no está para destruir reputaciones, sino para complejizarlas. Y en esa complejidad reside su valor social. Esta es, quizá, la pregunta central. Durante décadas se nos ha vendido la idea de que con talento, esfuerzo y dedicación es posible tenerlo todo. Carrera, prestigio, familia, plenitud. La historia que hemos analizado sugiere una respuesta más honesta. No siempre. Elegir implica renunciar. Y cuando no se reconoce esa renuncia, otros la padecen. El problema no es elegir el mundo. El problema es no asumir el costo humano de esa elección. Los hijos, en esta historia, funcionan como un espejo que devuelve una imagen distinta a la celebrada públicamente. No una imagen monstruosa, sino incompleta. Ese espejo incomoda porque nos recuerda que el éxito no es neutro. Tiene efectos, deja marcas. Escuchar a esos hijos no destruye el legado de un hombre, lo contextualiza, lo vuelve real. Él eligió el mundo antes que a nosotros. No es una condena eterna, es una constatación. Un cierre narrativo que permite a quienes lo pronuncian avanzar sin seguir esperando algo que no llegará. Nombrar esa verdad es, paradójicamente, un acto de libertad.
La historia de Rob Reiner y sus hijos no es excepcional, es representativa. Resume una tensión central de nuestro tiempo, la lucha entre la realización pública y la responsabilidad íntima. Al contarla, no se busca señalar culpables, sino abrir una conversación necesaria sobre qué valoramos, sobre a quién elegimos, sobre qué entendemos por éxito, porque al final el mundo siempre estará ahí.